Bueno, feliz tarde, feliz noche o feliz mañana, dependiendo de donde nos escuchen. A todos los que están conectados, un saludo muy grande, Camilo, del equipo de Swisset. Hoy venimos con un tema bastante importante en este gran espacio con The Trading Pit acerca de cómo usar robots de trading, ¿sí? Una pregunta muy frecuente en el ecosistema de trading a nivel no solo hispano, sino también a nivel mundial, cómo usar esos robots de trading en la operativa no solo diaria, sino incluso en la operativa de pruebas de fondeo. Algo muy interesante. ¿Listo? Sabemos que Trading Peak es una de esas plataformas de fondeo para retos también de fondeo, no solo importantes, sino de las más grandes y las de más confianza. Entonces, cómo incluso sacarle ventaja en este caso, pues con robots de trading. ¿Listo? Bueno, perfecto. Primero, ¿quién soy? Soy Camilo Tovar, fundador de Swisset, ingeniero de software, eh, también pues financiero. Para los que desconocen un poco Swisset, en Swisset lo que tenemos es toda una suite de herramientas de inteligencia artificial, ciencia de datos orientadas a darles valor para que los traders impulsen sus resultados, su performance. Actualmente, digamos que le damos valor a cerca de 20.000 traders inversionistas en 130 países. Si no lo conocen, pues también los invitamos a que nos visiten, a que también la prueben, es completamente gratis, sin problema. Y digamos que en toda la experiencia, no solo que he podido obtener, sino también que el equipo completo de Suiza tiene, pues es orientada a fintech, trading, robots de inversión. Digamos que he podido también desarrollar robots no solo en el mercado de Forex o de CFDs, sino también en el mercado de futuros, más o menos unas 10 plataformas en general. Eh, Robots rentables, robots no rentables, bueno, es otra historia, pero sí es importante saberlo. Eh, importante, total apasionado por el ecosistema blockchain, por todo lo que es fintech. Recuerden que de aquí en adelante todo lo que tengan de preguntas y demás, pues la idea es que nos lo dejen por el chat, sería genial. ¿Listo? Entonces, listo, arranquemos. Eh, Antes de hablarles un poco de qué vamos a tocar, es saber el poder de los algoritmos, ¿sí? Esto lo traigo a colación porque es importantísimo entender que el 75% del volumen, según datos de Visual Capitalist, que digamos que son muy confiables, el 75% del volumen transado en bolsa, y no estoy hablando solo de bolsa de acciones, sino incluso de derivados, de Forex y más, está hecho a través de sistemas automáticos, ¿sí? A través de bots de trading, sea de institucionales, sea de retail, pero es ejecutado por algoritmos. Eso es importantísimo porque significa que si estamos incluso en el presente, ¿cómo será el futuro a nivel del trading algorítmico, ¿sí? Eso es un factor determinante probablemente no solo hoy, sino mañana, en el que seamos no solo ganadores, sino que también podamos pues, ser consistentes. ¿Listo? Entonces, aprovechando eso, pues, ¿cómo nos llevamos esa ventaja? Esa ventaja para ese trader que está en el camino de ser no solo más rentable y consistente, sino también pues de apalancarse de este tipo de soluciones como las pruebas de fondeo. ¿Listo? ¿Qué veremos hoy? Un poco de ese breakdown de qué tendremos en cuenta. Primero, pues cómo son los robots de trading, para los que los desconocen, para los que nos escuchan y de pronto tienen una idea pues vaga, hablar de esos robots y sus tipos. Listo, es importantísimo para tener en cuenta. Ventajas y desventajas, esto lo tendremos muy en cuenta porque pues para algunos usuarios, para algunos traders será mucho mejor un robot que es operativa manual, o para otros está mejor la operativa manual con robot. Lo tendremos muy en cuenta, lo vamos a hablar. Segundo, la preparación para las pruebas de fondeo, ¿sí? Digamos que ese es el segundo paso, entender las pruebas, cómo prepararse, obviamente, esa importancia de la estrategia y el cómo elegir un robot, ¿sí? Cómo elegir y cómo implementar, digamos que también es bastante importante. Tercero, pues esa ejecución del robot a nivel de implementación, cómo configurar el robot de trading, incluso para una prueba de fondeo, tener en cuenta parámetros y más, visto que no nos pase desprevenidos. Cómo utilizar pues esto para optimizar los resultados. Gestión del riesgo vital, digamos que es un pilar en Suiza y un pilar también en todo lo que
nosotros hablamos a nivel de robots de trading, que muchas personas digamos que lo evaden, no solo en trading, sino en el trading automático, sino en el trading manual. Finalmente, ejemplos prácticos, un poco de qué hacer, de qué no hacer, qué tener en cuenta y seguir. ¿Listo? Conclusiones y pues recomendaciones, podemos tocarlo. ¿Listo? Primero, pues, ¿cómo son los robots de trading? ¿Sí? No sé si alguien aquí en sala, probablemente, ahí están escribiendo también, que algunos nos han tocado, pero bueno, los robots de trading, pues al final son algoritmos. ¿Sí? Un algoritmo es un paso a paso que al final crea, automatiza una estrategia, en este caso, pues de trading, evidentemente, de trading en inversión, y la estrategia puede ser de diferente tipo, ¿sí? No es solo una estrategia de apertura, no es solo una estrategia de abrir según las condiciones técnicas o fundamentales, sino que incluso también uno puede automatizar una estrategia de cierre, ¿sí? Una estrategia de cuando yo abrí o el robot abrió, cómo se automatiza ese cierre, o cómo se sigue, digamos que el precio se gestiona para poder cerrarse, ¿listo? Y eso lleva a lo tercero, que incluso es una estrategia de gestión, ¿sí? Muchas veces por comportamientos del mercado, por comportamientos técnicos fundamentales, es importante gestionar, ¿listo? Como ven, pues a la derecha, a través de un gráfico de ResearchGate, digamos que se puede encontrar un breve diagrama de flujo de un robot de trading, digamos que muy básico. Este es desde el lado de, ejemplo, un RSI con diferentes parámetros que al final pues permiten que las personas gráficamente puedan entender cómo es una compra, una venta a través de un flujo, digamos que de información gráfica. ¿Listo? Y esto al final se puede llevar y representarse en código como un algoritmo. Ya sabemos que un robot, tipos de robot, digamos que los tipos de robot van o están muy atados también al tipo de trading, ¿sí? Al tipo de trader también que está usando ese robot. Eh, Sobre todo pues cómo se siente cómodo. Porque así como están los traders que son pues más, no sé, más scalpers o los que son probablemente orientados al swing trading, así no son los robots, ¿listo? Entonces los scalpers o los high frequency trading robots, pues los entendemos como esos robots o ese software que básicamente incluso pues llega a un punto que es creador de mercado, que en términos muy rápidos, de pocos segundos, con incluso gran volumen de información, toman análisis para hacer compras y ventas rápidas. Pueden ser incluso a veces de segundos máximos, no de minutos, sino de segundos. Hacen estas compras y estas ventas. Esto hay que tenerlo en cuenta porque digamos que es parte de un comportamiento bastante agresivo, pero a la vez digamos que también puede tener sus ventajas. Personalmente digamos que creo que aún no estamos en la era de la información rápida a nivel de conectividad, sobre todo un 6G o algo así, o un 7G pronto futuro para tener esa información tan instantánea. Pero hay gente que lo hace, ¿listo? Adicionalmente, pues están las personas o los robots que hacen swing trading, las que hacen day trading, unos pues, más orientados de pronto a estructuras que pueden incluso generarse en semanas, como el swing trading o day trading, pues que obviamente es a lo largo del día, el intradiario, o incluso hay robots que son solo gestores, como les mencioné. Hay robots que cogen toda una cartera que esté funcionando, todo un portafolio de trading y básicamente, no sé, digamos que cierran parcial, abren parcial, hacen diferentes cosas. Es como parte de lo que están los tipos de robots, ¿listo? O incluso robots solo de señales, ¿sí? Robots que al final encuentran, digamos que esa facilidad de analizar los datos y mandan posibles entradas a mercado. ¿Listo? ¿Cómo sacarle ventaja o más ventaja? ¿Listo? Frente a lo que significa estos robots de trading en la operativa diaria. Digamos que la primera siempre será mejorar la estrategia, ¿listo? A nivel de la entrada. Entonces, ¿cómo yo mejoro la entrada? Con los robots probablemente tengo mejor exactitud a nivel de los puntos técnicos, sí, así pues probablemente puedo consumir servicios externos como APIs y más para traer información tercera y básicamente, digamos que completar mi análisis, ¿sí? Incluso indicadores. Para una persona probablemente ver dos, tres indicadores es normal, pero para un robot ver tres indicadores es de lo más sencillo. Ver 10, ver 100 incluso es sencillo, pero para una persona los 100 sí es completamente inviable, ¿sí? Eso sí lo podemos hacer con los robots y así le podemos sacar ventaja. Así mismo con la gestión, como les comentaba desde un principio,
esos diferentes tipos de métodos o de mecanismos que permiten al trader o en el trading mejorar la gestión del riesgo o la gestión incluso de los puntos de salida, se pueden aprovechar con los robots. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, los trading stops, todo lo que es el trading stop cuantitativo, el hedging, ¿sí? Para, digamos, que apalancarse a nivel de este tipo de estrategias de hedging y poder, digamos, que tener esa viabilidad en términos de cobertura. O los indicadores, lo mismo que les estábamos hablando. Indicadores probablemente sigan siendo una piedra angular, incluso una gestión, y puedan analizar miles de puntos de entrada, pues va a ser importante. Asimismo, la salida, ¿sí? Mejoramos la salida con robots, no solo automatizando, dejando exacto el punto o los puntos de protección como stop loss y take profit, sino incluso optimizándolos, ¿sí? Es muy difícil que yo diga mi operativa manual es una operativa que tiene estos resultados en backtesting, pero yo le voy a cambiar estos parámetros y yo voy a saber con completa exactitud qué ha pasado. Es muy difícil por el hecho de que muchas veces el cómo entrar puede que uno, aunque tenga la estrategia muy algorítmica, está entrando manual y hay algunos puntos, algunos pips de diferencia que hacen que verdaderamente no sea la información exacta. Con los robots sí se puede hacer y entonces así como se hace un backtesting completamente fiable, pues se puede hacer con completa fiabilidad un forecast, ¿sí? Ese pronóstico. Entonces es importantísimo. Importante cómo prepararnos para las pruebas. Ya entendimos que eran robots, los tipos de robot. Entonces, cómo aprovechar y apalancarnos incluso de este tipo de robots para nuestras pruebas de fondeo, ¿sí? Sabemos que las pruebas de fondeo son hoy en día una de las mejores soluciones para que los traders, digamos que puedan crecer a nivel de resultados sin necesidad de arriesgar su propio capital. Y digamos que esta preparación la que se divide en 4 pasos. Uno es la identificación del tipo de pruebas, entonces digamos que es básicamente de unos objetivos personales y unos objetivos también de riesgo, ¿sí? Hacer introspectiva de la prueba escogida, esto es vital, digamos que ya la escogí, entonces tengo que entender por completo algunos detalles, digamos que se me pudieron haber pasado. 3, saber las condiciones adicionales, esto a veces, digamos que en el trading pit no sucede, pero digamos que muchas pruebas probablemente las condiciones adicionales incluso no están claras, ¿sí? Pero esto es vital y por eso digamos que también la importancia de esa transparencia con proveedores como de Trading Peak para poder digamos que escoger este tipo de planes, ¿listo? Y el mapeo con los parámetros, esto lo vamos a entender más a nivel de lo que vamos hablando, ¿listo? Selección de prueba, pues bien saben un poco cómo son las pruebas de Trading Peak. Aquí quise traer a colación las pruebas desde el mercado de Forex, ¿sí? También tenemos pruebas de futuros. En algún momento, pues, de Trading Peak desbloquear esas pruebas también de otros mercados, pero uno tiene un comparativo en el cual puede escoger. Bien saben que probablemente lo que más miramos a nivel de traders son el balance, ¿sí? Entonces vemos como una comienza en 10.000, como vemos la light, y la otra termina en 100.000. Y eso es lo que queremos. Entonces queremos apuntar una cuenta de 100.000 a través de unos objetivos de profit y unos objetivos también de riesgo, ¿sí? Una regla de riesgo. Eh, pero regularmente digamos que depende mucho de nuestros objetivos personales. Si nosotros ya tenemos una cuenta, ejemplo, de 25.000 y queremos escalarla es 4 veces para que sea de 100.000, pues eso es lo importante. En este caso la VIP. Pero si tenemos una cuenta personal de 500 y nos está yendo excelente, pero queremos comenzar con una de 10.000, pues esos serán nuestros objetivos, ¿listo? Lo importante es el paso siguiente. Cuando nosotros entendemos la prueba, la seleccionamos y comenzamos a encontrar un poco esa introspectiva, encontramos todos los detalles, ¿sí? Y estos detalles son importantes porque y no solo a nivel de un robot de trading, sino a nivel de una operativa en general. Y es esos porcentajes, ¿sí? Esos porcentajes que encontramos, que aquí son, digamos que se pueden ver sin problema. En este caso, pues se tomó como base el plan estándar para poder tener, digamos, con un challenge acá un balance de $20.000. Y lo importante aquí es saber que eh, hay 3 puntos probablemente como piedra angular en cada prueba, y es el Profit Target, el Daily Drawdown y el Max Trailing Drawdown, ¿sí? Y primero, digamos que ustedes lo ven, todo está a nivel de porcentaje, ¿listo?
Entonces, desde ese caso, ejemplo, el profit target para la estándar es del 10%, listo, con ese 10% sé que cuando inicio en 20.000, pues debería llegar a ¿qué? A 22.000, ¿sí? Entonces, debo llegar a 22.000, eso es importante porque ahí voy a comenzar a tener, digamos que una deducción un poco acerca de qué debo hacer o qué métricas debo tener en cuenta, no solo para robots, sino para mi operativa. Y lo segundo, pues en los parámetros de gestión, ¿sí? Primero, por un lado, pues en el Daily Drawdown, ya saben, desde este caso, pues estático, es el 3%. Esto me va a comenzar a hablar un poco acerca de esas métricas, esos indicadores a nivel de mi journal, pues cómo hacerlo. Y finalmente, pues el Daily Drawdown, ¿sí? A nivel general, de todos los trades abiertos, ¿listo? Quiero, digamos que concentrarme ya en esos tres datos que les di. ¿Listo? Los otros son importantes, pero estos serán esa columna vertebral. Como les digo, con esta columna vertebral de cuál es mi profit target, cuál es mi daily drawdown y mi max trailing drawdown, yo de ahí en adelante voy a comenzar a derivar qué indicadores a nivel de mi operativa, y en este caso la operativa de mi robot de trading, tengo en cuenta para pasar la prueba, para ser rentable, para pasar de manera satisfactoria y que me vaya muy bien, digamos que en el proceso. Listo, desde el lado del Profit Target, pues hay dos indicadores a nivel de mi operativa, hay dos datos importantes que me permiten llegar a entenderlo un poco, y es primero las ganancias promedio, ¿sí? Esas ganancias promedio que me especifican, ejemplo, que monetariamente hablando tengo una ganancia de X dólares, o que ejemplo porcentualmente hablando tengo tanto porcentaje de retorno por trade positivo, porque de ahí derivamos lo siguiente que es el performance forecast o como ese pronóstico de resultado, de rendimiento que queremos tener, porque al final si tenemos un win rate y si tenemos unas ganancias promedio, también podemos un poco comenzar a ver, junto con esos datos, pues un poco cómo vamos a pronosticar la llegada a ese 10%, ¿sí? Y así pues podemos hacer un ejercicio muy rápido, un ejercicio muy rápido de saber si, ejemplo, el performance forecast nos dice que a través de las ganancias promedio, pues vamos a tener un 10% en mes y medio, entonces significa que no podemos azararnos para tratar de pasar la prueba en un mes, porque iríamos en contra de la estrategia que es rentable, un ejemplo, sino que tengo que estar pegado al proceso, esperar el mes y medio y digamos que completar sin problema el 10%. ¿Listo? Y por otro lado está todo lo relacionado a los parámetros de gestión de riesgo, que es una palabra, es un término que hemos escuchado muchas veces, gestión de riesgo por acá, gestión de riesgo por acá, pero muy pocos traders lo tienen en cuenta. Y así muchos robots de trading carecen de este tipo de propiedades, ¿sí? Entonces, si sé que hay un 3% diario y un 10% máximo, tengo que saber que al final esos datos los puedo comenzar a contrastar con datos de mi operativa, como ejemplo el máximo riesgo por trade, ¿sí? Así mismo como estaba hablando de las ganancias promedio, yo también puedo a través de todo un track record con journals como Swisset, tener un poco esa perspectiva de cuál es el riesgo promedio, ¿sí? Por trade o el máximo riesgo que tenía en un trade. Y sobre esos datos también incluso puedo encontrar el máximo riesgo en el equity, digamos que representado porcentualmente, ¿sí? O sea, en qué momento de toda mi operativa he tenido la cuenta más expuesta. Ejemplo, el riesgo promedio puede ser un 5%, pero en algún momento tuve dos operaciones perdiendo ese riesgo promedio, entonces puede ser hasta el 10% de riesgo máximo y justo raya con el max trading drawdown, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos datos y por eso es importante como diseccionar cada una de las reglas que tenemos a nivel de la prueba para que el robot, digamos que de este caso, comience desde ese comportamiento. ¿Listo? Condiciones adicionales, como les digo, es importante tener en cuenta muchas cosas, por lo menos pues es completamente viable la operativa con Expert Advisors o con robots de trading por parte de Trading Pit, no hay ningún problema, ahí lo pueden ver. Y segundo, importante esas reglas como de consistencia en profit, ¿sí? Es vital, pues tampoco, o sea, piénsenlo desde un lado de una mesa de dinero, pues tampoco va a darle capital a un trader suertudo que un día hizo el 50% más del profit o en un solo trade hizo el 50% más del profit. Entonces, por esa razón, digamos, también tiene sentido
este tipo de condiciones, pero al final pues son ganancias promedios sin anomalías, ¿sí? Sin anomalías, y es el hecho de que yo soy un buen trader consistente, un buen trader hoy, mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo trimestre. Probablemente hay una semana que me vaya mal, un día que me vaya mal, pero pues a largo plazo me va a ir bien. ¿Listo? Importante. Todo esto, digamos que cómo se deriva a través de los parámetros de los expert advisors o los robots de trading. Es una foto, digamos que también tomada de M4X. No sé si pronto han visto este tipo de gráficos. Básicamente es como todo un panel de parámetros de un robot de trading. Y como ven, pues es un robot incluso que tiene pocos, ¿sí? Regularmente tienen más de 20, 30 parámetros cada robot, sobre todo como para apelar a tener comportamientos diferentes. Pero un parámetro que es un parámetro es básicamente una variable que yo cambio en el robot, yo como usuario trader cambio en el robot y él va a hacer que cambie algo en la operativa, ¿sí? Si ustedes ven ejemplo, algo importante que dice aquí es eh, stop loss mode, dice fix stop loss, entonces es un stop loss fijo, probablemente fijo a nivel de lot, a nivel de pips. Si yo cambio eso y no se lo pongo porcentual, significa que al final va a ser el cálculo y probablemente lo va a calcular, valga la redundancia, en digamos que porcentaje de la cuenta. ¿Listo? Eso es sin problema. Entonces, ¿qué parámetros tenemos que tener en cuenta? Sobre todo por lo que hablamos antes, y por lo que hablamos antes de target, por lo que hablamos antes también a nivel de, no sé, de riesgo, de max drawdown, de max trading drawdown, es, ejemplo, cosas como el risk base. Si ese risk base va a ser vital para que nosotros comencemos a identificar un poco eh, que tenemos que tener en cuenta a nivel de equity, ejemplo, el percentage de risk each trade. Entonces, sabemos, ejemplo, que ya máximo es en 3% diario, pues no vamos a hacer con un solo trade se exponga, ejemplo, 4 o 5%. De tal caso, digamos, con un solo trade va a hacer que cualquier regla de riesgo la pueda potencialmente violar. Y así mismo muchas otras cosas que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el trading stop loss, así mismo el stop loss mode, como les mencionaba, y otras cosas importantes desde los parámetros que se ven probablemente poco, o sea, muy inocentes desde el principio, pero a partir de las cuentas y de los planes de fondeo, pues tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Y bueno, importante como para ir pensando un poco en todo lo que significa también implementaciones. Eh, llega un punto, digamos que llega un caso en el cual eh, cuando ya sabemos qué tipo de robot o qué tipo de estrategia operativa tenemos, cuando ya también conocemos todo lo que son las reglas, las condiciones, pensamos un poco en el robot, ¿sí? En cuál va a ser. Desde el lado de la implementación, tres pasos básicos. Uno, pues representar el algoritmo, exactamente qué queremos, qué estrategia o cómo lo vamos a buscar, qué debe tener en cuenta. Segundo, pues un rule-driven development en el cual busquemos que todo esté basado en las reglas, ¿sí? No vamos a comenzar al contrario, basado, ejemplo, en un ejemplo, porque el robot en 10 años ha sido positivo. Al final, digamos que es más importante desde este caso que sea positivo, obviamente, pero que esté basado en las reglas, para que al menos cumpla con lo que quiero de base. ¿Listo? Y tercero, la decisión. ¿Sí? Esa compra o implementación. Muchas personas pues, probablemente o puedan comprarlo o tengan un cercano que se las pueda programar o incluso lo puedan programar. Entonces, es una decisión importante dependiendo de cada persona, dependiendo del background, dependiendo incluso pues, de qué herramientas tenga a la mano. ¿Listo? Representación de algoritmos, no sé si lo han visto antes, básicamente es algoritmos, acuérdense lo que les dije, un paso a paso, es como una receta de qué te va a hacer ordenado lógicamente para lograr algo, en este caso hasta comprar a través del RSI con unos valores, un MACD, unas bandas de Bollinger, incluso un fundamental, algo que pasó en Twitter, algo que pasó con las tasas, todo es un algoritmo. Yo compro o vendo o gestiono o cierro a través de 1, 2, 3, 4 N pasos. Y esto se puede representar a través de diagramas de flujo, muy básico y que vale mucho la pena para esas personas que están empezando.
que incluso es un buen insumo para las personas que van a hacer ejemplo o van a ejecutar esos algoritmos, ¿listo? Lenguajes de programación visuales, digamos que en este caso hay lenguajes como Scratch y un montón de lenguajes que están saliendo, sobre todo en esta nueva era de AI, que van a permitir hacer ese puente, digamos que entre lo tercero, que ya son lenguajes de programación formales, los que conocemos. Eh, digamos que para MetaTrader 4 y 5 tenemos un poco una limitante, el cual eso se puede hacer un bridge en el camino, pero tenemos MQL4, MQL5, que son lenguajes muy completos, muy capaces a nivel de tecnología, pero pues ahí, digamos que sin problema, lenguajes como Java, como C Sharp, como Python, en el cual podremos, digamos que también implementar algoritmos de trading, ¿listo? Eso es importante. Ejemplos prácticos, sí. Quiero traer a colación. Para mí es vital tener en cuenta los ejemplos prácticos, sobre todo porque nosotros desde ese lado tenemos que comenzar a entender un poco el qué hacer, al qué huirle y el qué digamos que tener en cuenta. ¿Listo? Primero a nivel de los ejemplos prácticos, aquí pues estamos mostrando un backtesting de ejemplo, ¿sí? Para una estrategia, digamos que sobre la libra yen, ¿sí? Que si nosotros vemos pues directamente la gráfica, lo vemos precioso, ¿sí? Vemos una gráfica solo para arriba, donde incluso pues el equity llega a un momento muy pequeño, negativo, como lo vemos acá, pero pues incluso está como que siempre la esperanza positiva, ¿listo? Eso se ve muy bonito. Si yo se lo muestro probablemente a un trader promedio va a decir que esto va a ganar una prueba de fondeo sin problemas, sin lío. En ese caso, digamos que eh, tiene sentido, digamos que de pronto para muchas pruebas de fondeo, pero para la que estamos teniendo en cuenta en este caso, desde el principio, que era la cuenta estándar, no tiene sentido, ¿sí? ¿Y por qué no tiene sentido? Me dirán de pronto, es como algo contraintuitivo, va ganando positivo, tiene una rentabilidad pues también bastante alta, eh, entonces ¿por qué no tiene sentido? Y es que quiero que hagamos un breve zoom en lo que está acá, ¿sí? Estoy haciendo un zoom relacionado a dos datos que lo muestra de mismo muy inocente, un statement en crudo, sobre todo en HTML, pero que se nos puede pasar, ¿sí? Se nos puede pasar y suena incluso muy difícil que nos pase, pero se nos puede pasar, ¿sí? Primero, pues es el Maximal Drawdown, ¿sí? Ese Maximal Drawdown, pues es referente, sobre todo a nivel de balance, el Relative Drawdown también es referente a Equity, dependiendo mucho también del tipo de datos y todo lo que tengamos y cómo sea nuestra operativa. Pero si lo vemos ahí, ya vimos dos datos importantes. Uno es el Max Daily Drawdown es del 3% y el Max Trailing Drawdown es del 10%. ¿Cuál es el Maximal Drawdown? Aquí es 13,68. Digamos que de tacazo a nivel matemático y probabilístico, este robot probablemente en ese momento, justo cuando está en ese momento, o incluso en momentos similares, porque esto del máximo puedo ver que tener otros máximos, digamos que menores, eh, ya de por sí se puede volar esa regla, ¿sí? O incluso en el Relative Drawdown, que es mucho más preocupante, del 19%, pues se la voló con muchas más ganas, ¿sí? Entonces es importante el hecho de que hay los robots dentro de lo que son pruebas de fondeo, están en un escenario en el cual nosotros no solo nos sirve ser ganadores, no solo nos sirve incluso que seamos traders consistentes, sino tener en cuenta esos parámetros de riesgo. Y también pongámonos desde la camiseta de esa mesa de dinero, desde lo que son también ese tipo de herramientas, en el cual pues nosotros lo que buscamos es, desde esa perspectiva pues de traders es apalancarnos, pero desde la perspectiva pues de mesa y demás es que un trader pueda convivir en un conjunto también de otros traders rentables y que el riesgo, digamos, que no sea un dolor de cabeza, ¿sí? Un drawdown del 19% en una mesa de dinero probablemente sea absurdo. No sé, un trader incluso de un institucional y más, pues un 19% es extremadamente alto. Piensen de pronto en un fondo de pensiones o demás, ¿listo? Y, y algo importantísimo, súper cuidado, cuidado no por el hecho de que signifique
un red flag o incluso un black flag de tacazo ni directo, sino tener cuidado porque pues cada una de las cosas tenemos que responsabilizarnos de nuestras decisiones y de todo lo que suceda y es de esos servicios pues también referentes a, no sé, como de pasar pruebas, todos los servicios incluso de comprar robots que pueden hacer esas account verifications o pueden pasar todos los challenges sin ningún problema, porque es importante tener en cuenta que muchos pueden hablar con sentido, que tienen coherencia, que digamos que tienen un track record para demostrar que pueden pasar reglas de fondeo y más, y otros probablemente sean basura, otros probablemente no tengan nada de sentido a nivel de la regla, de las pruebas, o incluso pueden que muchos sean scam, ¿sí? Recuerden que en el trading, pues para eso están empresas que se están haciendo bien y más, pero siempre tengan en cuenta esto, ¿listo? Cuidado, recuerden también el hecho de ver un poco el por qué estamos haciendo las cosas. Si estamos haciendo, ejemplo, un proceso de prueba de fondeo es para apalancar nuestra operativa o la operativa del robot que nosotros pusimos en cuenta, eh, pero probablemente no para que un tercero sea pues, el que haga todo y nosotros estemos como de una forma muy pasiva pensando en escalar, porque al final cuando escalemos y escalemos y escalemos de la de 20.000 a la de 100.000 o incluso a las demás que sigan, pues no va a tener sentido estos robots, me va a tocar que encontrar otro demás. Entonces es un espacio muy importante para eso, ¿listo? Eh, bueno, eso es parte de lo importante. Y bueno, ¿qué nos llevamos hoy? Digamos que a nivel de, de una breve consolidación que les quiero decir, ¿sí? Importantísimo, pues a nivel de lo que nosotros les queremos comentar y es un poco, primero clasificar mis puntos fuertes y débiles en el reto actual, ¿sí? Voy a traer a colación digamos que todo lo que hablamos de la prueba, mis objetivos, por ejemplo, quiero tener una prueba de, quiero escalar en capital 20.000, 100.000, 300.000, entonces entendiendo esos objetivos, pues probablemente qué me falta o en qué soy muy hábil y a través de eso, pues ya paso al segundo punto, es entiendo un poco esos objetivos, esos puntos, cómo se traducen en reglas, cómo se traducen en condiciones, en datos que tengo que tener en cuenta en cada tipo de prueba. Porque si lo encuentro, si sé mis objetivos, escogí y a partir de eso sé un poco con qué debo estar jugando, pues me queda mucho más fácil y muchísimo más transparente en un proceso pues mucho como muy straightforward, pasarlo y mapearlo a parámetros, ¿sí? Para mapearlo a cosas que estén en función de la gestión de riesgo adecuada, ¿sí? Recuerden, digamos que herramientas para poder saber estos parámetros, estas funciones, estas métricas de gestión de riesgo y todo, son herramientas como Swisset, en las cuales pues se integra todo el track record y pues sin problema ustedes tienen en cuenta todo esto a través de su historial de trading, ¿listo? Eh, y esos parámetros, pues evidentemente, pues nos van a dar esa buena gestión para pasar la prueba. Y recuerden, no solo para pasarla, sino para seguir escalando, para seguir manteniendo la prueba, para escalar incluso a otro tipo de plan e ir creciendo, digamos que en cada uno de los challenges. ¿Listo? Esto es vital. Digamos que por ahora me encantaría pues también agradecerles a todos los que pudieron estar en ese espacio. También todo lo que tengan de preguntas y demás, genial. Recuerden que pueden encontrarnos directamente en Swisset.com. Tenemos aplicación web, aplicación móvil, pueden verla en iOS, en Android y también en Get Swisset en Instagram. ¿Listo? Todo lo que sea del lado de gestión, todo lo que sea de trading algorítmico, lo que sea de auditar cuentas, de hacer estas pruebas de fondeo como de Trading Peak, planes de trading, una bitácora de trading completamente automatizada y demás, todo lo pueden tener, incluso pues con la alianza directa de Trading Peak. Y listo, genial. Cualquier pregunta, pues queda ahí al tanto. Estoy viendo por acá. Pues, si me quieren comentar cualquier cosa por acá. ¿Listo? Mm, perfecto. Una pregunta que me hicieron también
bueno, hicieron varias preguntas por las cajas de las redes. Una muy importante que nos decían era relacionada a eh, el nivel de, espérense que lo tengo por acá directamente. Listo, es eh, una pregunta orientada acerca de por qué hacer scalping con los robots, por qué hacer, digamos que, intraday con los robots. Sí, todo depende, la verdad, no me gusta dar este tipo de respuestas, pero la verdad todo depende de múltiples factores. Uno de ellos es relacionado a los objetivos que tengas, los objetivos de la prueba también, y los máximos orientados a temas de gestión, ¿sí? Si el scalping hace que en algún momento yo esté hiperapalancado y que esa estrategia de scalping esté hiperapalancada y solo en un trade, por ejemplo, llegue al 10%, pues ya digamos que cualquier regla de riesgo que tenga en cuenta, pues se va a volar. ¿Sí? Entonces, eso es parte de lo vital. Eh, entonces, todo depende incluso no solo el tipo de trading, sino los objetivos que tenga cada persona, cómo se siente también a nivel de riesgo. Si es una persona con mucha ansiedad, un, un ejemplo, un scalping en el cual va a estar viendo cómo en pocos segundos la cuenta se mueve de forma grande, pues no va a ser coherente, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo. ¿Listo? Y otra pregunta, pues muy clásica aquí a nivel de robots es, ¿cómo encuentro personas que me hagan robots, empresas que me hagan robots? Digamos que es parte de lo vital que uno debe tener en cuenta si no es programador o si no tiene, digamos que este background. Entonces, ¿cómo encuentro a alguien que sí pueda automatizar lo que se está haciendo bien a nivel de operativa manual? Hay muchas empresas, digamos, que lo hacen, hay muchos freelancers también que creería que lo pueden hacer muy bien, o muchos traders desarrolladores que lo hacen bien. Y digamos que también eso es parte de lo que nosotros quisimos en Suiza con ese mapeo y que hacemos un mapeo constante de todo el ecosistema de trading de habla hispana. Cualquier duda que tengas de ese lado, nos lo comentan y nosotros los acercamos a los que sabemos que son los mejores en cada mercado, ¿sí? En cada mercado, en cada tipo de request a nivel de trading algorítmico, a nivel de academia, a nivel de comunidad, a nivel de plata de fondeo. En este caso, siempre estamos hablando desde el lado de Trading Peak, lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces, importantísimo eso. Nos comentan y quedamos muy al tanto. Listo. Bueno, creo que no hay más preguntas. De nuevo, muchas gracias a todos los que se pudieron conectar. Pues esto probablemente estará también grabado para otras sesiones, para otros momentos. Estaremos pues también muy al tanto del lado de lo que son pruebas de fondeo, operativa, lo que también son routes de trading, para esa integración que se viene entre Suiza y el Trading Pit. Y listo, que sea muchos días de targets, muchos días de pasar pruebas y nos vamos viendo. ¿Listo? Un abrazo para todos.